Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha vuelto a incidir en la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica. Lo hizo en el acto de entrega de las medallas de Asturias en el Día de Asturias, ayer 8 de septiembre. El jefe del Ejecutivo asturiano reivindicó el diálogo y el acuerdo para conseguir un pacto que dé respuesta, dijo, a las necesidades de cada comunidad. Estamos falando de reformar un sistema agotado dende hai anos, de axugar intereses plurales e diversos. Se fomos quen a pactar un planteamiento entre a gran maioría das forzas parlamentarias, se tamén debemos consensuar un criterio coas demais comunidades autónomas que comparten puntos en común con Asturias, temos que fello valir con lealtad, seriedad e firmeza. El Consejo de Ministros aprueba hoy el embargo de armas a Israel anunciado por Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo asegura que el objetivo de todo esto es aumentar la presión sobre ese país que responsabiliza del genocidio en Gaza. Sánchez también reconoció que la comunidad internacional no está enfrentando esta matanza. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. Y a pesar de ello, la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia. Por su parte, el gobierno de Netanyahu ha acusado de antisemitismo a Pedro Sánchez, al gobierno de España, también a la vicepresidenta Yolanda Díaz, y ha prohibido a esta última, a Díaz y a la ministra Sira Rego, su entrada en Israel y, por lo tanto, en los territorios palestinos ocupados. Ante esta situación, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv. Además, el ejército israelí ha ordenado en las últimas horas el desalojo de toda la ciudad de Gaza. Los militares advierten de que perpetuarán un ataque en la urbe con gran fuerza. Así arrancamos este martes posfiesta en Asturias. Lo hacemos con Pablo Mateo en la parte técnica, con Cristina Natal en la locución y redacción, y reciban el saludo también de quien les habla, de Paula Rodríguez. Les contamos ahora más asuntos en titulares. Asturias Hoy. Y unos 100.000 estudiantes vuelven hoy a clase en Asturias. El alumnado de segundo ciclo de infantil, de primaria, secundaria y bachillerato en Asturias comienza hoy el curso escolar 2025-2026. De nuevo, destaca la aplicación de un calendario unificado que consolida la incorporación de periodos de descanso cada trimestre. Además, el Pacto Asturias Educa seguirá de cerca los acuerdos para la mejora de la educación pública, acuerdos firmados por Gobierno asturiano y sindicatos. Y hablamos ahora de más asuntos porque Junts dice no a la reducción de la jornada laboral. Una norma que llegará mañana al Congreso, pero que parece no va a salir adelante porque Junts per Catalunya ya ha trasladado al Ministerio de Trabajo que va a mantener su enmienda a la totalidad del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales, con lo que la norma será devuelta al Gobierno con los votos de Junts, del PP, de Vox y sin que pueda continuar su trámite parlamentario. La norma beneficiaría a 12 millones de trabajadores. Los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo, anuncian movilizaciones y hablan de fraude democrático. Que nadie se pueda escaquear de explicar por qué no se puede reducir la jornada de trabajo. Prefieren una enmienda a la totalidad que se lleve por delante un proyecto de ley que, como digo, tiene muchísima importancia. Y hoy se inaugura en el Museo Barjola de Gijón la exposición This is War del fotoperiodista Manuel Bravo. Una exposición de fotografías que se centra en su trabajo en Oriente Medio entre 2011 y 2016. Se marcan las actividades del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias. Bravo, premio Pulitzer en 2013, reflexiona sobre las guerras y las migraciones que ocasionan. Retrata a los que huyen, a los que disparan o a quienes buscan a sus familiares entre los muertos. Además, denuncia la prohibición de Israel a los medios internacionales de entrar en Gaza. Posibilita pues que se siga cometiendo un genocidio día tras día, y que las fuentes que nos informan del genocidio sean fuentes que por ignorancia, por mucha ignorancia en este lado del mundo, se pongan siempre, digamos, sujetas con pinzas, no vaya a ser que sean periodistas terroristas. Entonces yo creo que, vamos, es una maniobra maestra de un hijo de puta maestro. El tráfico.
Bueno, 8:05 de la mañana, echamos un vistazo a esta hora a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la A66 en los entornos de Serín en dirección ya a Oviedo. Mucha precaución en este punto. Está cortado el carril izquierdo de la vía y van a encontrar retenciones de más de 3 kilómetros, como decían, sentido Oviedo capital. En el resto de carreteras asturianas, tráfico fluido y cómodo, pero mucha precaución en esta A66. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Pues tráfico fluido en toda la ciudad, con mayor afluencia en el acceso a Plaza de Luis Oliver, desde el polígono de Ferreros. Gracias, Oviedo. Gijón, no podemos conectar con Gijón, con la Policía Local de Gijón, pero sí con Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por la ciudad? En estos momentos el tráfico es fluido y sin retenciones en toda la red viaria. Gracias, Áviles. Continuamos. El tiempo. Tiempo, información meteorológica que nos trae Cecilia Crespo. Buenos días. Buenos días, Patricia. Hoy las temperaturas se recuperan. Poco a poco las nubes van a ir a más y tendremos una tarde con cielos algo más nubosos. La cercanía de un frente nos va a dejar algunas precipitaciones que se harán notar sobre todo hacia el occidente a última hora de la tarde. Hoy las temperaturas suben. De hecho, ganamos grados de manera generalizada debido al viento de componente sur que ha soplado con intensidad. Soplará durante las próximas horas con rachas algo superiores, con valores cercanos a los 50 km por hora. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 llega Arantxa Margolles con todo lo que hay que oír. Arantxa, buenos días. Buenos días, Paula. Cuéntanos qué menú nos tenéis preparados para hoy. Bueno, pues traemos un menú fresquito, pero que ya huele a final de verano. Conoceremos novedades, vamos a conocer muchas novedades, como por ejemplo la creación de un grupo musical que se llama La Mar Adentro, muy interesante, estará con nosotros. Y también vamos a conocer la asociación Amigos, que es la que lleva nuestra compañera Frida Hernández, que ha estado acompañándonos a lo largo de estas 6 semanas y hoy pone el broche a su sección, pues hablándonos de lo que hace esta asociación, que lo que hace es asesorar y acompañar a los emigrantes que recién llegan a Asturias. Vamos a conocer también otro proyecto interesantísimo, apunta ahí, que se llama Las Bien Pagas. A mí ya me encanta el nombre per se, sí. Haciendo referencia a esa copla maravillosa, un proyecto que tienen tres mujeres autónomas, 3 mujeres de las que facturan, que diría Shakira, y que este viernes en Pimentón Dulce van a hacer una de sus primeras presentaciones. Con Pimentón Dulce también vamos a llegar también al cierre, al fin de esa sección, con unas recomendaciones literarias y de estudios acerca de sexología que no nos van a dejar nada indiferentes. Bueno, pues ya veo que tienes un buen menú con postre incluido, Arantxa, que te escuchamos como siempre. Un abrazo, Paula. Un abrazo. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:08 de la mañana, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha vuelto a incidir en la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica. Lo hizo en el acto de entrega de las medallas de Asturias con motivo del 8 de septiembre, Día de Asturias. El jefe del Ejecutivo asturiano ha reivindicado con motivo del Día de Asturias que es un buen momento para alzar la vista y mantener, dijo, la unión para afrontar los grandes objetivos de una comunidad que calificó de viva, moderna y con proyecto de futuro. Adrián Barbón considera que las comunidades están infrafinanciadas, por eso reivindicó también un modelo que dé respuesta a las necesidades de cada territorio. Estamos falando de reformar un sistema agotado dende hai anos, de axugar intereses plurales e diversos. Se fomos quen a pactar un planteamiento entre a gran maioría das forzas parlamentarias, se tamén debemos consensuar un criterio coas demais comunidades autónomas que comparten puntos en común con Asturias, temos que fello valir con lealtad, seriedad e firmeza. Esos acordos que non militan nun outro poulo son a nosa fortaleza, a fortaleza que hai exercer el Gobierno do Principado. Desde Naval, lugar donde se celebraron los actos del Día de Asturias, Adrián Barbón aprovechó para anunciar que el próximo año las celebraciones que acojan el Día de Asturias serán en los concejos de la Ría de Leo.
Conseguimos un logro histórico que era que la Ría de Leo se denominara de Ría de Leo. Hay 3 concejos asturianos vinculados a Leo, que son Sant Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol. Bueno, pues la propuesta que voy a hacer al Consejo de Gobierno es que el Día de Asturias 2026, esos actos, esos concejos que acojan los actos. Bueno, pues los actos del Día de Asturias culminaron con la ceremonia de entrega de las medallas de Asturias, como les estamos contando, con motivo de ese 8 de septiembre. Un acto emotivo en el que se premió al expresidente recientemente fallecido Antonio Trevín, a quien se le reconocía su larga trayectoria. Trevín recibió en vida la nominación, pero no pudo recoger la distinción. Sí lo hizo su esposa, Luisa Fernanda Lledías. Lo que tenía que haber sido una ceremonia donde yo estaría en el patio de butacas, aplaudiendo tu seguro emotivo discurso, y tú aquí en el atril, se convirtió en que yo hoy estoy en el atril y tú desde el patio de butacas, en primera línea del cielo, junto con tus grandes amigos Rubalcaba, Areces, Dolores Campillo y algunos más que ya no están entre nosotros. También se premió a título póstumo a la empresaria Consuelo Busto Alonso, fallecida en 2023. Fue presidenta de la empresa Manuel Busto Amandi de Bodegas Mallador. Recogió la medalla su hijo Verísimo Busto. Mujer luchadora y pionera de la presencia de la mujer en el mundo empresarial asturiano. Además, en un sector como el de la sidra, predominantemente masculino. Fue la primera mujer del sector en viajar promocionando los productos y abriendo nuevos mercados. Sí recogió la distinción Luis Felipe Fernández García, profesor de lengua en el Instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, reconocido por haber impulsado diferentes proyectos pedagógicos de impacto para eliminar la brecha socioeducativa entre el alumnado del medio rural y la del entorno urbano. Pienso que la verdadera apuesta de un país tiene que ser la educación y la formación de los niños, niñas y jóvenes desde la base, porque en ello nos va el futuro. Y ese futuro requiere del compromiso de toda la sociedad y de una escuela pública. También Dolores San Martín San José, la presidenta de honor de la Federación de las Asociaciones de Mayores del Principado, una entidad formada por 90 organizaciones que agrupan a 60.000 personas, recogió el premio. San Martín forma parte del Consejo de Personas de Mayores del Principado y del Consejo Estatal de Personas Mayores. Y es también para quienes, como yo, creemos profundamente que la vejez no debe de ser etapa de olvido, sino de reconocimiento y de derechos. Otra medalla fue para Luis Benito García Álvarez, una figura clave en la declaración de la cultura sidrera como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es el director de la Cátedra de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo. Supone un motivo de orgullo recibir esta medalla, pero encarna también un compromiso, el de continuar trabajando por la cultura asturiana y especialmente por nuestra cultura sidrera. No quiero dejar pasar la ocasión de hacer una reivindicación de las humanidades. También como hijos predilectos se reconoció a Carmen Alonso Álvarez, fundadora e impulsora de la Fundación Alpe Acondroplasia, a Alberto Arce Janarit, quien fuera letrado de la Junta General de 1983 a 2024 y letrado mayor desde 2006. Mónica Oviedo también fue reconocida, quien fuera presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE Asturias, y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de CERMI Asturias, organización en la que ahora ocupa la vicepresidencia. Mi deseo es que esa Asturias, paraíso natural, pueda ser disfrutada por todas las personas. Y para eso necesitamos una Asturias mejor, una Asturias accesible. Os pido a todo el auditorio que me ayudéis a conseguirlo, pero especialmente a nuestro presidente del Principado, Adrián Barruón. Adrián, esa Asturias accesible es posible. Como hijos adoptivos se reconoció a Arcadi Moradel, el diseñador gráfico catalán que creó en 1985 la imagen Asturias Paraíso Natural, y al pucelano Juan Sebastián López Arranz, médico, estomatólogo, catedrático emérito, que también fue rector de la Universidad de Oviedo, en este caso entre 1988 y 1992, y que desde 2023 preside la Real Academia de Medicina del Principado. Yo quisiera hoy invitar a Adrián Barbón a reflexionar
y a toda la izquierda moderada a que reflexione y que el año que viene nos veamos todos aquí en Covadonga. Bueno, pues el Día de Asturias no estuvo exento de polémicas por la ausencia del gobierno asturiano en la misa de Covadonga, aunque en representación de la parte socialista, eso sí, acudió Juan Cofiño, el presidente de la Junta General del Principado, que argumentaba la semana pasada que acudía a Covadonga para representar a la parte religiosa asturiana. El presidente del Principado decidió hace 2 años no estar presente en Covadonga debido a las diferencias ideológicas con el arzobispo Jesús Sanz Montes. Quienes sí acudieron fueron los grupos conservadores que cargaron contra el gobierno del Principado. La derecha asturiana no faltó a la homilía en Covadonga. El presidente del PP, Álvaro Queipo, hacía una petición expresa a Adrián Barbón desde la Basílica para que vuelva a estar en el próximo año, en el próximo Día de Asturias, en Covadonga. Yo quisiera hoy invitar a Adrián Barbón a reflexionar y a toda la izquierda moderada a que reflexione y que el año que viene nos veamos todos aquí en Covadonga. Creo que sería un éxito colectivo. Creo que aportaría mucha serenidad a todos. Yo no le pediré nunca a nadie que esté de acuerdo con la homilía del señor arzobispo, porque se puede discrepar, pero creo que es importante estar hoy aquí. La derecha también. Desde Foro Asturias, Adrián Pumares apeló a la unión de todos los asturianos. Dice que debería de estar allí en la Basílica, en esa misa de Covadonga. Más crítica se mostró aún la representante de Vox, Carolina López. Es mucho más que un acto litúrgico, que un acto religioso, es un acto de unión, un acto de unión de todos los asturianos, y por ello, apelando a la normalidad y apelando también a la cordialidad institucional, pues estoy donde yo creo que debo estar, ¿no? Que es, como digo, en esta misa de Covadonga, que es mucho más que un acto litúrgico. Un año más volvemos a ver a Adrián Barbón, a un presidente ausente para la mayoría de los asturianos, que sí estará celebrando sus medallas. Un acto pues de pura propaganda socialista, que es lo único que saben hacer los socialistas, al que Vox no asistirá porque lo organiza un gobierno que está convirtiendo a Asturias en una sombra absoluta de lo que fue. Adrián Barbón no quiso polemizar en el Día de Asturias, rechazaba todas las polémicas que se puedan generar con motivo de estas celebraciones del 8 de septiembre. Barbón sugería, eso sí, que en este día había que honrar a la Santina, a la Virgen de Covadonga. Insistía además en que él seguiría yendo a misa a pesar de no asistir a la Basílica en Covadonga. Yo siempre lo dije desde el principio, que no iba a dejar de ir a misa. Cosa distinta es que yo no soy una persona de polémica y no me gusta pues que el día en el que hay que honrar a la Santina, los creyentes y no creyentes, porque además la Santina, curiosamente, yo creo que todo el mundo la reconoce como parte, sin duda, de la gran identidad asturiana, y no solo le tenemos cariño los creyentes, como yo, sino también los que no son creyentes, ¿no? Adriana Lastra hizo también un llamamiento a evitar la crispación. Antes de participar en las entregas de las medallas de Asturias, la delegada del Gobierno abogaba por evitar la peor politización de estos actos. Hacer un llamamiento precisamente a trabajar todos juntos, un llamamiento a la unidad, para hacer de Asturias lo que es un valle amplio, abierto y maravilloso, y no una trinchera. Yo creo que eso es lo que nos llama a todos los que estamos aquí hoy. Asturias Laica sigue reivindicando la ausencia de cargos institucionales en actos religiosos y lamenta que la ausencia de Barbón se deba solo a los ataques de sus políticas y no porque respete que este es un país aconfesional. Además, en una entrevista en esta casa, en RPA, el presidente de Asturias Laica, Luis Fernández, consideró que el hecho de que el presidente de la Junta General del Principado sí haya ido a esa misa en Covadonga hace que no cambie nada e insiste en que se trata de cumplir el mandato constitucional. En realidad no cambia nada. El Juan Cofiño comete el mismo error las 2 veces. Y no es lo que diga Asturias Laica, es lo que dice el Tribunal Constitucional interpretando la Constitución. Las autoridades que representan el Estado no pueden ser figura activa en actos religiosos de ninguna religión. En Nava, aprovechando este día festivo, hacían presencia los miembros de la plataforma Salvemos Peña Mayor, que se muestran contrarios a la instalación de una mina en esta sierra. Acudían, dicen, porque no se les escucha por otros cauces, por los cauces pertinentes, y prefieren hacerlo en persona.
La plataforma solicita que caduque el permiso de investigación porque señalan la empresa está incumpliendo la normativa. Además, demandan a las administraciones que tomen acción. Así se lo han transmitido al consejero Ovidio Zapico, con quien también hablaron en Nava, presente en esas celebraciones del Día de Asturias. Zapico, por su parte, les aseguró compartir esa preocupación. Escuchamos al consejero y también a Adrián Alonso, miembro de Salvemos Peñamayor. Tenemos encima una espada de Damocles, que ya este permiso de investigación, que tiene que caducar. Tiene que caducar porque la empresa está incumpliendo la normativa y cuando se incumple la normativa, la administración tiene que actuar. Cualquier inacción y complicidad realmente y permite la especulación en el territorio. El consejero apóyanos y bueno, manifestónos que va a apoyarnos y va desde la suposición, bueno, pues intentar hacer fuerza. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:20 de la mañana, el alumnado de segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria y bachillerato de Asturias comienza hoy el curso escolar 2025-2026. De nuevo destaca la aplicación de un calendario unificado que consolida la incorporación de periodos de descanso en cada trimestre. Además, el pacto Asturias Educa seguirá de cerca los acuerdos para la mejora de la educación pública, firmados esos acuerdos por el Gobierno del Principado y por los sindicatos. Unos 100.000 estudiantes vuelven hoy a clase en un primer día de las 177 jornadas que conforman este curso escolar y que concluyen el 19 de junio. Habrá 9.600 profesores que ya se incorporaron hace una semana a las aulas. En cuanto al primer ciclo de infantil, recordamos el que va de 0 a 3. Las 92 escuelas de Asturias ya comenzaron el jueves pasado con 4.269 alumnos matriculados. El calendario está una vez más unificado y fija vacaciones de Navidad de 19 días, del 20 de diciembre al 7 de enero y la Semana Santa con 9 entre el 28 de marzo y el 5 de abril. También se mantendrán los denominados respiros pedagógicos con interrupciones en los 3 trimestres. En noviembre, 4 días con motivo del festivo de Todos los Santos. En febrero, 5 jornadas correspondientes a la Semana Blanca del 13 al 17 de febrero y en mayo 4, entre el viernes 1 y el lunes 4, también con motivo de ese puente del Día del Trabajo. Además, este nuevo curso habrá 31 días más con servicio de comedor, 16 en septiembre y 15 en junio ya de 2026. Hoy comienza el curso escolar en el nuevo Instituto Margarita Salas de la Corredoria. Su puesta en funcionamiento supone que las familias vean cumplida una reivindicación histórica para el barrio. El actual IES, el actual instituto, estaba saturado de alumnos y muchos se veían obligados a matricularse en centros en otras zonas de la ciudad. Destacan también la comunidad educativa que ofertará el nuevo equipamiento. Diego González ha hablado con Mirta López, portavoz de la AMPA del Colegio Público Carmen Ruiz Tilbe, y Maite Orozco de la Asociación de Vecinos de la Corredoria. Ilusionados e impacientes, así se muestran los padres y madres de la Corredoria ante el inicio mañana de las clases en el nuevo Instituto Margarita Salas. Han sido años de lucha para hacer realidad un nuevo centro que, según apuntan, permitirá descongestionar el IES existente y que los alumnos de los 3 colegios públicos del barrio puedan continuar sus estudios cerca de casa, favoreciendo la conciliación familiar. En principio van a sacar todos los barracones que había en el otro, con lo cual todos los estudiantes van a tener las mismas condiciones, van a poder estar en un ambiente pues más limpio, más sano, no va a estar tan masificado y al final, bueno, pues para la zona va a revivir la zona, porque es una zona que está en crecimiento pero no acaba de despegar y yo creo que el instituto le va a ayudar a despegar y a desatascar el resto de institutos. Destacan asimismo la calidad educativa que los alumnos podrán recibir en un centro equipado con espacios de enseñanza de última generación, aulas específicas para dibujo y tecnología, salón de actos, cafetería, gimnasio y polideportivo. El segundo instituto del barrio, dicen, salda una deuda histórica con la Corredoria. Es que es un barrio en realidad muy joven, porque vino mucha gente joven y hay muchos niños. Y claro, esos niños van creciendo. Entonces no pensaron en el momento que hicieron el instituto lo que iba a venir. Y pasó lo que pasó, que se vieron saturados, pero bueno. El Margarita Salas arrancará con 437 matrículas, repartidas en 15 aulas de la ESO y 4 de bachillerato.
Vamos con más asuntos, 8:24 de la mañana. Hablamos ahora del ámbito internacional porque la última hora llega desde Gaza. El ejército israelí ha ordenado esta mañana el desalojo inmediato de todos los barrios de la franja, alertando de inminentes ataques en el marco de la ofensiva para tomar el control de la urbe, la mayor del enclave. Israel avisa de que atacarán Gaza con gran fuerza. Esto sucede en el mismo día en el que España, el Consejo de Ministros, va a aprobar esta mañana parte de las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo Central contra Israel. Sí, lo anunció ayer Pedro Sánchez, tachando al gobierno de Netanyahu de genocida, de estar llevando a cabo un exterminio entre la población de Palestina. Y es que 63.000 palestinos ya han sido asesinados, más de 150.000 heridos y hay 2 millones de personas desplazadas en medio de una creciente hambruna. Por eso el presidente del gobierno, por eso Pedro Sánchez, califica la situación de genocidio y ha anunciado 9 medidas de aplicación inmediata para aumentar la presión sobre Israel. Entre ellas figura la aprobación de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. Y a pesar de ello, la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia. Como reacción a este anuncio, ayer Israel acusó a España de antisemita y prohíbe la entrada al país a Yolanda Díaz y a Sira Rego, las ministras de Sumar. Desde nuestro país, por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv ante lo que califica de calumniosas acusaciones. Ayer se producían reacciones a ese anuncio de Sánchez, este embargo de armas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que las 9 medidas anunciadas por Pedro Sánchez responden a las exigencias de sus socios, aunque ha acusado de inadmisible lo que está haciendo Israel en Palestina. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, fue más allá y tachó las medidas de cortina de humo del Partido Socialista para evitar, dijo, hablar de genocidio en Gaza. Sánchez, además, lo que está haciendo es conducir a la política española, a la política exterior española, al ostracismo internacional. Y con ello, lo que está haciendo es también poner en riesgo nuestra seguridad y la de todo el arco mediterráneo. Además de las 9 medidas contra Israel, está previsto que hoy el Consejo de Ministros dé el visto bueno al anteproyecto de la ley antitabaco que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales. Con esta medida se prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, universidades, instalaciones deportivas y marquesinas. Lo que ha quedado excluido es el empaquetado genérico, una medida ampliamente reivindicada por las organizaciones de la lucha contra el tabaquismo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Se lo contábamos al principio de este informativo, se están produciendo retenciones importantes esta mañana en la autopista Y a la altura de Serín en dirección Oviedo. Un accidente ocurrido poco después de las 7:30 de esta misma mañana ha obligado a cortar 2 carriles y provoca más de 5 kilómetros de atascos de retenciones en esta vía. Hay retenciones que también han afectado a los enlaces con la A8, tanto a los vehículos que se incorporaban desde Gijón como a los que se incorporaban desde Áviles. Es una información que les estamos ofreciendo ahora mismo en directo a las 8:28 de la mañana. Seguiremos muy atentos a todas esas retenciones que se producen en la Y. Vamos con más asuntos. Les contamos ahora que Junts confirma al Ministerio de Trabajo que va a tumbar la votación para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. El Partido Independentista ha ratificado esa negativa a aprobar una medida que también cuenta con el rechazo del Partido Popular y Vox, lo que provocará su caída en el primer trámite parlamentario que se va a producir mañana en el Congreso. Por su parte, los sindicatos se van a manifestar también mañana miércoles mientras se vota esa propuesta en el Congreso. Así lo anunciaron los líderes de las 2 grandes centrales sindicales de UGT, Pepe Álvarez, de Comisiones Obreras, UNAI, Sordo, que exigen la retirada de esas enmiendas a la totalidad presentadas, dicen, hablan de poco democráticas y que estas medidas beneficiarían a más de 12 millones de trabajadores en España. Nos lo cuenta Monse Cabezas.
Tanto UGT como Comisiones Obreras acusan al Partido Popular, Vox y Junts de querer quitarse de encima el debate sobre la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media para no tener que retratarse sobre algo impopular entre su electorado, ya que existe una mayoría ciudadana, dicen, favorable a esta reforma. También entre sus votantes, de salir adelante las enmiendas a la totalidad presentadas por estos tres grupos parlamentarios, se paralizaría la tramitación de la norma, por lo que los sindicatos exigen que se retiren estas enmiendas. Hablan de fraude democrático, piden responsabilidad social a los diputados y diputadas a la hora de votar y anuncian una gran movilización este miércoles en Madrid, cerca del Congreso, mientras se vota, y de forma simultánea multitud de concentraciones también ese día en toda España. Si salen adelante las enmiendas, advierten, exigirán un nuevo proyecto de ley y seguirán con las reivindicaciones durante toda la legislatura, porque no se puede castigar a la inmensa mayoría de los españoles que se beneficiarían con esta medida. Esto va a ser como una pesadilla. Vamos a ir generando las condiciones para que nadie se pueda escaquear de explicar por qué no se puede reducir la jornada de trabajo. Porque saben que su posición es muy impopular, incluso entre sus electorados, y en vez de discutir en sede parlamentaria, en vez de deliberar democráticamente sobre los pros y las contras de modificar la jornada laboral, prefieren una enmienda a la totalidad que se lleve por delante un proyecto de ley que, como digo, tiene muchísima importancia. La patronal española del acero, UNESID, advierte de que existe riesgo real de que Asturias pierda su siderurgia integral debido a los problemas que atraviesa el sector del acero europeo por varias causas, entre ellas el exceso de productos importados de países cuyos costes de producción son inferiores al no respetar los mismos criterios ambientales que rigen en Europa o los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las empresas asentadas en España no son ajenas a esta coyuntura y es por eso por lo que la patronal estatal del acero ha puesto el foco en la necesidad de establecer medidas de salvaguarda al estilo de las implementadas por Estados Unidos. UNESID cree que hay riesgo para la siderurgia integral en Asturias debido a la delicada coyuntura comercial que atraviesa Europa y, sobre todo, a causa del persistente problema de exceso de importaciones provenientes de países que no respetan, dicen, las mismas reglas ambientales que rigen en la eurozona, que se ha agravado debido a los aranceles también que ha impuesto Estados Unidos y que ya están desviando al mercado comunitario productos que deberían haber entrado en el norteamericano. Carola Hermoso es directora general de UNESID. Toda la producción siderúrgica europea está en riesgo, incluyendo la integral, desde luego. Tenemos una amenaza muy seria, que es, como te decía, que nos vemos inundados de producto que no, a nivel de estándares ambientales, sociales y laborales, no cumple las mismas reglas del juego. Por cierto, hoy a las 10 en Oviedo el presidente del Principado, Adrián Barbón, se reúne con el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano. Asiste también el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. A la 1 el encuentro será con empresarios y con la alcaldesa de Gijón. Recordamos que Indra compró a finales de julio el centro de producción de Duro Felguera en Gijón, el conocido como el Tallerón, con el objetivo de transformar la planta en una de las más modernas para fabricar vehículos militares y carros de combate en Europa. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Hoy se inaugura en el Museo Barjola de Gijón la exposición This is War del fotoperiodista Manu Bravo. La muestra se centra en su trabajo en Oriente Medio entre los años 2011 y 2016 y se enmarca en las actividades del Encuentro Internacional del Fotoperiodismo de Asturias. Bravo, premio Pulitzer en 2013, reflexiona en esta muestra sobre las guerras y también las migraciones que ocasionan, y es que retrata a los que huyen, a los que disparan o a quienes buscan a sus familiares entre los muertos. Además, denuncia la prohibición de Israel a los medios internacionales para informar entrando en Gaza. Posibilita pues que se siga cometiendo un genocidio día tras día, y que las fuentes que nos informan del genocidio sean fuentes que por mucha ignorancia en este lado del mundo, se pongan siempre, digamos, sujetas con pinzas, no vaya a ser que sean periodistas terroristas. Entonces yo creo que, es una maniobra maestra de un hijo de puta maestro.
Y hoy comienzan las jornadas del cómic de Avilés. Celebran su 30 aniversario hasta el 13 de septiembre con una veintena de autores y destaca la presencia internacional con figuras como Garth Ennis, uno de los guionistas del cómic más influyentes y aclamados de las últimas décadas. Jorge Iván Arguiz es el coordinador de estas jornadas. Pero tener un autor como Garth Ennis, que es uno de los autores más codiciados por todos los salones del mundo, que es uno de los guionistas, uno de los últimos grandes guionistas que han dejado una marca indeleble en la historia del cómic, una especie de Tarantino de las viñetas, que no se deja mucho ver por salones y que ha decidido estar este año en Avilés, es uno de los momentos álgidos de las jornadas de todos estos años. Y a través de él hemos vuelto a centrarnos este año mucho en la figura del guionista de una forma deliberada, porque el cómic evidentemente es un medio muy visual, se usan las imágenes para contarlo, pero sobre todo estas imágenes, como digo, se usan para contar una historia que utiliza el guionista. El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA, siempre con el deporte. 78 concejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Cada semana los accidentes de tráfico son noticia. Es frecuente dar cuenta del número de accidentes que se producen durante el fin de semana o durante un puente. Los medios de comunicación les contamos siempre esos accidentes de tráfico, los heridos y desgraciadamente los fallecidos que deja la carretera. La velocidad, los despistes al volante, el uso del móvil mientras se conduce, el alcohol, son enemigos desde luego del volante del coche. Y hoy hablamos de seguridad vial y lo hacemos con alguien que sabe mucho, especialista en seguridad vial, como es la jefa provincial de tráfico de Asturias, Raquel Casado. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha sido el verano en Asturias? ¿Cómo valora estos meses estivales que dejamos atrás? A ver, nunca podemos valorarlo bien cuando tenemos un solo fallecido en la red de carreteras, me da igual que sea Asturias que España. Por tanto, siendo un verano no especialmente malo, nunca podremos decir que ha sido bueno cuando hemos terminado con 6 fallecidos, uno más que el año pasado, aunque sean y 6 accidentes de tráfico, por tanto, con víctimas mortales. Por tanto, nunca podremos decir que terminamos bien. Asturias está de moda, al menos en cuanto a visitantes y turismos. Imagino que eso también lo note tráfico en las carreteras. Efectivamente. También a esos datos se une el incremento de la movilidad. La media en el Principado de Asturias ha sido un 4,1, pero casi más de un 8 ha sido el incremento de la movilidad en la zona oriental asturiana y más de un 6 en el centro. Es verdad que la zona occidental ha tenido menos movilidad, pero aún así, claro, con esas subidas, evidentemente, las posibilidades de que se produzcan accidentes mortales son mayores. La proporción es mayor, la estadística, evidentemente, va a ser mayor, con lo cual también entiendo que se necesiten más refuerzos en cuanto a agentes de tráfico se refiere. Efectivamente, es verdad que en este caso, este año Asturias no ha sido una provincia, una comunidad autónoma receptora a agentes como sucede con el sur de España, pero sí es verdad que al menos lo que sí que hemos conseguido es que no se lleve ninguno a ninguna otra provincia, sino que se queden todos los que tenemos aquí, los tengamos aquí, reforzando la movilidad que se produce en Asturias y que, como bien has dicho desde el principio, estamos de moda y, por tanto, pues en fin, hemos pasado a ser una provincia de descanso vacacional, que está muy bien para el turismo en Asturias y para la economía asturiana, pero es verdad que a efectos de movilidad pues nos complica un poco más la vida. ¿Necesita más agentes? Siempre se necesita más. Siempre se necesitan más. Entonces, ¿necesitamos más? Sí, te contestaría que sí. Lo que sí necesitaríamos, y siempre lo decimos, es que nos quedemos como estamos en verano y que en algún momento nos refuercen algo como sucede en otras comunidades autónomas. Porque ¿cuáles son los problemas, las incidencias más habituales? En Asturias, además, en verano se producen muchas cosas, porque en verano no solamente es que tengamos un incremento de la movilidad, es que incrementamos los festivales, es que incrementamos las pruebas turísticas. Digamos que Asturias no es solo que viene mucho turismo y además se producen desplazamientos de
corta distancia de las ciudades del centro hacia las zonas rurales en el occidente o en el oriente, sino que además incrementamos los festivales, Bombastic, Riverland, Aquasella y otras fiestas que tenemos a lo largo del fin de semana. Es decir, no hay un fin de semana donde en Asturias no tengamos una fiesta que genere una movilidad un poco más complicada y que requiera refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solamente en materia de movilidad, sino en todas, porque da igual el fin de semana en el que miremos. Es verdad que no es una cuestión de moda turística, sino además de festivales, de una imagen más divertida de Asturias, que también está bien. De cultura, quizá ya. Y de cultura asturiana, también, ¿no? efectivamente. ¿Hay algún fin de semana que les preocupe por demás, que les quite el sueño? Quizá el primer fin de semana de agosto, Sella, No, porque el Sella se ha tranquilizado bastante. Una vez que el Sella al final mueve mucha población, pero es verdad que es una prueba muy turística, se ha transformado en una prueba deportiva que además sucede por un río. Hay mucha concentración de gente, pero se han separado los festivales y eso también ha hecho que aquello se relaje bastante. También es verdad que aquí cuando se construyen los festivales lo que hemos conseguido es que los jóvenes se nos muevan en transporte público y eso también ayuda mucho a que pues no se produzcan más accidentes de los que se deben de producir, porque todos sabemos que en este tipo de festivales se bebe y por tanto pues lo que siempre les decimos, no coger el coche, y es verdad que se les ofrece siempre autobuses y servicios públicos de transporte público que permite que al menos no salgan en coche por las carreteras. O sea, lo están notando todo eso. Claro, claro, me da igual Bombastic, me da igual cualquiera de todos ellos, siempre tiene la red debajo del transporte público asturiano, que efectivamente se refuerza tanto por parte de los organizadores como por parte del Principado, y eso ayuda mucho y nos tranquiliza mucho a todos. Siempre hablamos del alcohol como una de las principales causas de los accidentes, incluso mortales, ¿no? Sigue preocupando, entiendo. Sigue siéndolo. Lo que pasa es que yo siempre lo digo, no es... O sea, si vemos los datos, lo cierto y verdad es que la mayor parte de los accidentes se producen, o sea, la mayor parte de los fallecidos se han producido en la parte de población mayores de 45 años, ¿vale? Que no son esa generación joven, sino que es más nuestra generación, que seguimos todavía no acabando de asimilar esa cultura del no alcohol al volante, que nuestros jóvenes, sin embargo, sí tienen más integrado en su ADN que nosotros, y por tanto, pues nos queda todavía mucho trabajo con nuestra generación de 45, 50, 55, que venimos de una educación más separada de la educación vial que hoy hacemos con nuestros jóvenes, y que efectivamente al final nos da la razón y tiene sus efectos. Nuestros jóvenes al final tienen mucho más asimilado que cuando conduces no bebes, que si hay alguien que conduce, ese es el que no bebe y los demás, pues ya está, y por tanto han separado muy claramente el alcohol, y que prefieren además salir en transporte público para poder hacer lo que les da la gana y no estar sujetos a que voy en coche, y eso también ayuda bastante. Con lo cual es un asunto de cultura, de quizá una tolerancia al alcohol en generaciones mayores que llevamos casi en el ADN de los asturianos. Y de todos los españoles, porque yo al final considero que es de todos los españoles. Quiero decir, es una cuestión hay una parte importante de educación que nosotros siempre decimos y que trabajamos con los jóvenes y con todas las capas de población a través de la educación y de la concienciación. Efectivamente, con los jóvenes se ha trabajado desde chiquititos, con los de 45, 50, 55 en aquella época no se hacían, y en el sistema educativo no entraba la educación vial como entra ahora, que entra desde el principio, trabajando poco a poco con ellos. Hablamos de bici, hablamos de peatón, les enseñamos. Incluso lo veis en la calle cuando el niño le dice a su padre: papi, no cruces, que el semáforo está en rojo, y eso lo vemos, ¿vale? Al final eso supone parte del trabajo que se ha hecho tanto por nosotros como policía local con nosotros, los colegios que han metido la educación vial como un instrumento más dentro de todo el sistema educativo, y que nos permite poco a poco, con todos los medios que pone la Dirección General de Tráfico en manos de los profesores y la formación que les damos, estamos consiguiendo que la educación vial entre en el sistema educativo y por tanto nuestros niños salgan más concienciados al final. Hay algunos puntos negros en Asturias. Hace un año, cuando usted venía a estos informativos, hablábamos de ese corredor del Nalón. De hecho, se tomaron medidas después de un gran accidente, un accidente muy grave con víctimas mortales. Se procedió a la colocación de una gran línea roja continua, pues para separar bien los carriles, ¿no?
las vías. También hay colocado un radar. Con año y medio después de esta instalación, ¿cómo valora la cosa? ¿Ha mejorado la situación? Ha mejorado bastante. También creo que igual que toda esa señalización que tú has descrito y que efectivamente sirve, también la población se ha concienciado de que en esas vías no se podía circular a las velocidades a las que circulábamos y se circulaba, y por tanto entre todos, con las medidas que hemos puesto, con los radares puestos, con la nueva señalización que puso en marcha el Principado, evidentemente ha mejorado mucho la seguridad vial en esa vía. Ahora mismo estamos poniendo radares educativos en algunas zonas del Principado de Asturias, donde sabemos, esos radares que te dicen a qué velocidad vas, no te sancionan, pero sí te lo dicen. Los últimos radares que hemos puesto en marcha de los normales, lo primero que hacen es enviarte una carta recordándote que aquí hemos puesto un radar y que esta es la velocidad a la que circulabas. Recuerda que para la próxima podrás ser sancionado, y por tanto todo esto, y luego evidentemente poco a poco digamos que vamos introduciendo nuevas tecnologías en las carreteras que permiten poco a poco ir mejorando la seguridad vial, sin perjuicio de que siempre necesitaremos la ayuda del conductor, que al final es el que lleva el vehículo y el que toma las decisiones en una carretera, por más que nosotros pongamos todos los medios que queramos. ¿Cuál es el punto negro que más les preocupa? Es que no te podría decir ninguno, porque hace muchísimo tiempo que la Dirección General del Tráfico directamente no trabaja con el concepto de puntos negros. Nosotros nos alejamos de eso porque realmente entendíamos que lo que había que trabajar era sobre toda la red de carreteras. Al final las competencias de mejora de la infraestructura no son nuestras. Nosotros lo que sí hacemos es informar a los titulares de las vías, Principado, ayuntamientos, Estado, de algunas cuestiones que nos encontramos en carretera y que vemos que, piensen porque nos las ha comunicado el ciudadano, que cada vez se produce más, que cada vez hay más ciudadanos que nos informan de, oye, mira, es que en esta carretera vemos esto. Bueno, nosotros hacemos los informes correspondientes, se los mandamos. La Guardia Civil hace un trabajo importantísimo porque al final es la que está en la red y la que ve la carretera todos los días y nos informa de aquellos tramos donde están mal señalizados, donde la pintura no está clara, en fin, y ahí vamos comunicando porque es verdad que entre todos al final hay que ayudarse, porque es muy difícil que con todos los kilómetros de carreteras pues cada uno de los titulares tengan en la cabeza cada uno, pero es verdad que nosotros que andamos todo el día por carretera, especialmente la agrupación de tráfico, hacen una labor fundamental ahí. ¿Cómo calificaría el estado de las carreteras en el Principado de Asturias? Como todo mejorable, pero bien. O sea, quiero decir, también hay que entender Asturias. Asturias no es una comunidad autónoma fácil para la red de carreteras porque tenemos todo montaña, entonces ahí no se pueden... Lo que tenemos son convencionales que efectivamente podrían mejorar en algunos casos, sin duda alguna, pero que es verdad que hay que asumir también el tipo de carreteras que tenemos, porque estamos donde estamos, que nos favorece mucho para otras muchas cosas, pero que hacen que la red de carreteras en Asturias sea compleja por el volumen de curvas, por el tipo de carreteras que tienen que ser, porque atravesamos mucho parque natural, mucha reserva de la biosfera, donde no podemos meter una autovía ni una autopista porque sería imposible, y por tanto también tenemos que adaptar nuestra conducción a ese tipo de vías en las que nos encontramos. Se lo preguntaba fundamentalmente porque últimamente estamos leyendo varios informes, por ejemplo el de la Asociación Española de la Carretera de 2025, que refleja el estado de las carreteras en Asturias. Habla de crítico o muy crítico, estado grave, y habla de baches, de socavones, de grietas, de la típica piel de cocodrilo, agrietamiento, ¿no? Por fatiga en el pavimento, y eso también puede ocasionar que se puedan producir, bueno, pues algún tipo Evidentemente, quiero decir, el estado de las vías es un elemento más que afecta evidentemente a la conducción, y por tanto cuanto peor esté la red, evidentemente más posibilidades de accidentes tenemos, eso está claro. Le quiero preguntar por un asunto que me parece también interesante sobre la actualización de la red electrónica de la DGT. Al parecer ahora casi se pueden hacer no el 100% de los trámites electrónicos, pero casi, ¿no? Sí, en el último año llevamos varios años mejorando la sede electrónica de la Dirección General, porque entendemos que como todos los organismos, hemos perdido muchos funcionarios a lo largo del tiempo, con lo cual los servicios de atención directa al ciudadano, que hay una parte de nuestra esencia que es esa, cada vez se complican más y cada vez tenemos menos capacidad. Entonces, hemos abierto la puerta a los trámites electrónicos, la abrimos hace tiempo, primero con la parte de vehículos, luego hemos ido metiendo la parte de nuestros conductores, porque en el fondo es facilitarle al ciudadano trámites que realmente pueda hacer desde su casa. Y en los últimos días ya hemos introducido los últimos trámites electrónicos y prácticamente, tenemos
salvo uno que además afecta muy poco al ciudadano, porque es una autorización de mercancías peligrosas, que hay muy pocas, de conducción de mercancías peligrosas, el resto ahora mismo se pueden hacer todos a través de la sede electrónica. A través de la sede electrónica, que además te garantiza un plazo relativamente corto para la recepción del trámite de la contestación final de la Administración. Ahora mismo nosotros recibimos en la Jefatura de Asturias un volumen de casi el 40% de nuestros trámites del ciudadano. Se está acostumbrando a comunicarse con nosotros electrónicamente. Y bueno, en general el ciudadano, aunque como todo al principio cuesta, en general el ciudadano, entenderse con la Administración ya cuesta de por sí. Si además lo hacemos electrónico a veces también, pero es verdad que poco a poco estamos consiguiendo. Y luego una cosa que hemos hecho en las jefaturas ha sido ofrecer la posibilidad de darte la clave desde la propia jefatura para que a partir de ahí tú ya te relaciones con nosotros y con cualquier administración electrónicamente sin necesidad de venir a vernos. Se pueden pagar multas, entiendo, se pueden recurrir a alguna sanción que uno no esté de acuerdo con ella, etcétera, etcétera. Pero saliendo de sanciones, que es lo clásico, que lleva muchos años pudiéndose hacer, puedes hacer una transferencia, puedes hacer una matriculación de un coche, puedes obtener un duplicado de tu permiso de conducir. Y para esos extranjeros que tenían un problema en España para obtener el permiso español, aquellos países que tienen convenio con España para intercambiar su permiso con el nuestro, que estábamos hablando de plazos de 3 y 4 meses para conseguir cita con nosotros, ahora el trámite ya es absolutamente electrónico y aquí en Asturias estamos contestando en el plazo de una semana y dándoles la solución en el plazo de una semana, con lo cual hemos mejorado mucho. Entiendo que están contentos. Sí, realmente sí, porque era como un objetivo de la Dirección General. Porque al final nosotros al final, es verdad que todo el mundo, mucha gente nos conoce por la parte de seguridad vial, como que identifican más la parte nuestra ahí, sobre todo con los medios de comunicación, pero es verdad que tenemos una esencia que ha sido histórica, que es la atención al ciudadano y que no conseguíamos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, pero es verdad que hasta que no entraba la administración electrónica sabíamos que no íbamos a conseguir dar el servicio que realmente el ciudadano, yo siempre digo, el ciudadano lo paga, entonces por tanto tenemos que darles ese servicio que se merece el ciudadano. Ahora mismo estamos muy pendientes de unas retenciones que se están produciendo en la Y, a la altura de Serín, algo que no es nuevo, que me imagino que ustedes estarán acostumbrados a ver retenciones por algún choque, por alcance en Serín, en ese nudo donde evidentemente es complicado por el nivel de tráfico que hay en esa carretera, porque al final une las 3 grandes ciudades de Asturias y será algo normal, habitual. Sí, el cruce de Serín es algo habitual por las mañanas y recordemos que hoy empiezan los transportes escolares y por tanto si el tráfico ya en esa zona es complicado, cuando empezamos con los colegios y empiezan los transportes escolares, pues todavía más tráfico y más complejo. Por tanto es verdad que a partir del empiece del curso escolar, evidentemente el tráfico se complica en las ciudades y se complica en carreteras y evidentemente en el cruce de Serín más todavía, porque es lo que tú has dicho, realmente muy complicado, donde se junta el tráfico que sale de Oviedo, que viene de Avilés, de Gijón, que va para Oviedo, que al final... y luego me digo lo mismo, nos acostumbramos a ir todos por el nudo de Serín y tenemos carreteras en muy buen estado, como la S2, que nos podría llevar al mismo sitio que es Oviedo y que efectivamente ves que se utiliza menos que otras carreteras. Quiero decir, tenemos como en la cabeza que salimos por la Y, lo que toda la vida hemos llamado la Y, y hay otras carreteras por las que también se puede circular. Le quiero hablar antes de acabar, no quería acabar sin preguntarle por esas obras en los túneles del Huerna, que me imagino que este verano haya sido también complicado pues que evidentemente los flujos de visitantes aumentan y eso hace que haya más retenciones y eso le tenemos que sumar además el bypass que hay en la Y, en el Huerna, en la P66 y todo esto pues está complicando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el tráfico en la entrada de Asturias. Sí, efectivamente. Gracias a Dios hemos tenido la colaboración de los que están haciendo la obra, del titular de la vía del Estado, porque al final levantábamos todos los cortes durante los fines de semana para que la circulación fuera lo más fluida posible. Pero es verdad que si queremos mejorar nuestros túneles, garantizar la seguridad dentro de unos túneles que son de los años 80 y queremos actualizarlos y ponerlos como tienen que estar y como mandan las directivas
directivas comunitarias hay que hacer obras, como se están haciendo en el resto de la red. El problema es que la AP66 pues tenía lo que acabas de decir, el derrumbe de la carretera, con lo cual teníamos un bypass, y a partir de ahí empezamos con los túneles. Complica el tráfico, vamos a tener un tráfico complicado también durante todo el invierno porque tienen que seguir adaptando los túneles, pero bueno, lo que intentamos siempre es poco a poco irlo mejorando y evidentemente pues nos tocará tanto a carreteras como a nosotros, a la agrupación, hacer reuniones para conseguir que aquello sea lo más fluido posible, como ha funcionado este verano con complicaciones, a pesar de todo. Bueno, pues le tenemos que despedir. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en los micrófonos de RPA, como cada septiembre ya. Raquel Casado, jefa provincial de tráfico de Asturias, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias y buenos días a vosotros. Bueno, y nos tenemos que despedir con ese accidente producido en torno a las 7:30 de la mañana de este martes, que está provocando retenciones kilométricas en la autopista Y, como decimos, a la altura de Serín, en dirección a Oviedo. El siniestro obliga a cortar 2 carriles y provoca más de 5 kilómetros de atasco en esta vía en estos momentos. Unas retenciones que también afectan a los enlaces con la A8, tanto a los vehículos que se incorporan desde Gijón como a los que se incorporan desde Avilés. Así que, por favor, tengan muchísima precaución al volante y hagan caso a la Dirección General de Tráfico. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y ahora vamos con los deportes que nos trae Bea Otero. Muy buenas. Hola, buenos días. El Real Oviedo seguirá esta mañana preparando en el Requesón el partido del próximo sábado a las 2 de la tarde en el Coliseum frente al Getafe. Se reanuda la Liga tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales y Paunovic está pendiente de Obiejaria, Chaira y de los internacionales. Mientras la plantilla volvía al trabajo, ayer el presidente Martín Peláez analizaba el mercado de fichajes. Todo el mercado fue intenso y obviamente no podía terminar diferente. Nosotros luchamos hasta el último momento por tratar de traer otro fichaje en una posición que pensábamos que podíamos apuntalar, pero bueno, así es el mercado, no se pudo, no se dieron las circunstancias y bueno, a seguir peleando, y la verdad es que tenemos una plantilla muy completa, tenemos competencia en todas las líneas. Palabras del mexicano con Samuel Sánchez, que ayer cumplió la promesa de cruzar Asturias en bicicleta por el ascenso de los azules a Primera División. Y la lesión del centrocampista del Sporting, Nacho Martín, se queda en un susto. Las pruebas médicas revelan que sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo y en principio no está descartado para participar en el partido ante el Burgos. Queda pendiente de la evolución de esta semana para ver si está disponible para el choque del domingo a las 6 en el Molinón. El equipo gijonés se ejercitará esta mañana desde las 11 menos cuarto para comenzar a preparar ese partido. La sesión preparatoria será en el campo número 1 de Mareo en una jornada de puertas abiertas. En primera ref, el Avilés ya piensa en el choque del domingo a las 12 del mediodía, donde van a recibir al Atlético Osasuna B en el Suárez Puerta, mientras que en segunda ref, el Vetusta abrirá la jornada para los equipos asturianos el sábado a las 5 visitando al Sámano en Vallegón. A las 6 se jugará el duelo autonómico entre el Marino y el Langreo Miramar, y el domingo a las 5 el Lealtad visitará a Sarriana en Arribela. En la final de la Copa Astur Fútbol, el Puerto de Vega se impuso por 2-1 al Astur en la Beigona, en Luarca, y se proclama campeón. Como premio, el Puerto de Vega tendrá la disputa de la fase previa de la Copa del Rey. Y la selección española femenina de hockey sobre patines se impuso a Francia por 8-0 en el Campeonato de Europa que se está disputando en Portugal. Uno de esos 8 goles fue obra de Marta Piquero, la única asturiana en la competición, ya que Sara Roces es baja por lesión. El combinado aspira a conquistar su 9º cetro continental. Y la gijonesa Laura Fuerte se medirá hoy a las 2 menos cuarto a la finlandesa Pia Airoja en los octavos de final del Mundial de Boxeo que están teniendo lugar en Liverpool. Será el segundo combate para Laura Fuertes, que remontó ante Dania Morehouse. Asturias Hoy, en clave económica. Cerramos el informativo hablando en clave económica. Lo hacemos como siempre con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Bueno, ¿cómo viene este martes? Bueno, pues después de una sesión de ayer bastante positiva, donde nuestro selectivo incluso llegó a alcanzar la cota de los 15.000 puntos de nuevo, hoy hablamos de ligeras caídas en este inicio de sesión. Vienen los futuros marcando caídas en torno al 0,20%. En Estados Unidos los futuros, aunque queda todavía mucho para la apertura, vienen con ligeras subidas. Y aquí, pues bueno, los inversores muy pendientes de esa expectativa de intensos recortes de tipos que viene por parte de la FED. Hay que recordar que la semana que viene tenemos reunión de la FED y
se supone que vamos a tener esa primera rebaja de tipos, pero que el mercado espera hasta que pueda bajar 1,5 puntos de aquí a dentro de un año, y también muy pendientes aquí en Europa pues de toda la política francesa. Ayer esa moción de confianza en Francia se saldó con la caída del gobierno, el tercer cambio en poco más de un año, y eso pues evidentemente es síntoma de esa elevada fragmentación que están teniendo en Francia, esa dificultad para poder llegar a acuerdos entre países, y eso pues bueno está teniendo su implicación sobre todo en temas de remuneración de la deuda, de la prima de riesgo de Francia, que se encuentra en una zona de máximos, y sobre todo teniendo en cuenta que el próximo viernes tienen la revisión de rating por parte de una casa de agencia de calificación, con lo cual muy pendientes de eso. Y en el plano macroeconómico doy destacar dos cositas. En Estados Unidos sí que tenemos una revisión anual a los datos de empleo, donde se espera que va a haber una revisión a la baja de entre 500.000 y 800.000 puestos de trabajo. También alguna referencia a empresas pequeñas, y destacar en el plano empresarial pues que vamos a conocer aquí resultados en España de Puig, y que tenemos la presentación a nivel mundial pues de los nuevos iPhone, con lo cual pues va a ser una jornada también importante para la empresa Apple. Bueno, pues entonces lo iremos viendo. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en los micrófonos de RPA y muy buenos días. Gracias, buenos días. Y al mercado ya Bueno, y nosotros nos vamos. Ahora se quedan con más información en el matinal de TPA. También en la radio del Principado de Asturias se quedan con lo que hay que oír con Arantxa Margolles. Nosotros volvemos, como siempre, a las 8 en punto de la mañana. Recuerdes cuando me dabas caramelos de tus labios, y yo como criatura comía los sin reparo.